Dios le bendiga, amados hermanos. Es un placer estar con ustedes una vez más. En el nombre de Jesucristo queremos compartir una palabra de bendición, de ayuda, de edificación para cada uno de ustedes. En el nombre de Jesucristo nos sometemos a su Espíritu Santo y esperando poder realizar una labor que sea de edificación para cada uno. Es compartir, porque no quiero que se vea como que yo te estoy enseñando como maestro, sino es un deseo de compartir una palabra contigo. Si tú me autorizas, en el nombre de Jesús, compartimos esta palabra y que esta palabra pueda entrar a tu vida y que sea de bendición y de edificación para todo aquel que participe de ella. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Bien, hermano, viendo el tiempo que estamos viviendo en esta época, una época muy difícil en donde hay tanta controversia, vemos ahora que hay lo que se llama igualdad de género. Es una época muy difícil en donde las personas piensan que porque muchos estén de acuerdo con una cosa, ya eso es verdad. Y no es verdad, puede haber 4 millones de personas que piensen lo mismo y haya una sola que piense lo contrario, y no por eso las personas que son en sí mayoría tienen la razón. Porque la verdad es congruente y edificadora, y la verdad no tiene forma desenvuelta, y la verdad, por donde quiera que usted la ponga, siempre va a ser verdad. Una mentira puede haber muchas personas que estén de acuerdo con ella, pero eso no quiere decir que se vaya a constituir en verdad, ni porque se repita mucho una cosa se constituye en una verdad. Eso no es así. Bien, podemos ver que habla en el libro de Apocalipsis 2, en un mensaje a una de las iglesias, y el Señor reprende al líder de esa congregación porque en la congregación había una mujer que la mujer estaba manipulando toda la congregación, y esa mujer no era reprendida, no se le decía nada, y todo era amén, porque esa mujer ya se estaba valiendo de unos supuestos dones que ella tenía, y tenía a todo el mundo embaucado con los supuestos dones que tenía. Y el Señor tuvo que venir al líder de esa iglesia y reprenderlo directamente para que entendiera que lo que él estaba haciendo, aunque él creía que era lo correcto, estaba mal. Bueno, vamos a especificar de qué estamos hablando. Y para eso yo quiero que nos vayamos a 1 Corintios 14, versículo 34 y 35. Y es algo interesante, hermano, porque es algo de que en las congregaciones no se habla de este tema. ¿Por qué? Porque lo han dejado así y no han profundizado en él, y lo tienen con un versículo más, y se queda todo en el aire, porque lamentablemente muchos no lo han entendido, no han captado el mensaje que el Señor quiso decir, tanto por el apóstol Pablo como la misma carta al líder de la iglesia que le hablaba de esa mujer llamada Jezabel. Y voy a hablar aquí en 1 Corintios 14, versículos 34 y 35. Lo vamos a leer en el nombre de Jesucristo, y dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos
porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Bien, este es el mismo tema que se estaba dando en esa iglesia que le decía que está en Apocalipsis 2, que el líder no sabía corregir una mujer que estaba manipulando la congregación entera. Y el punto es entender esto, el contexto que aquí el apóstol Pablo habla en 1 Corintios 14, 34 y 35, está hablando dentro del contexto de los dones. Ese capítulo 14 de Corintios, Pablo le está dando una explicación a los corintios sobre el uso de los dones, cómo deben ser, para qué deben ser y la forma en que deben manejarse. El líder de la congregación en Apocalipsis 2 dice, él entendía que la mujer hay que tratarlo como decía el apóstol Pedro, como vaso más frágil y coheredero de la gracia. Pero ¿por qué es el punto? Entonces, yo no estoy deseando que la mujer sea maltratada, ni estoy prohibiendo que la mujer en la congregación hable. No, ese no es el contexto. Y yo le dije que esto es para edificación, porque el Señor dijo que iba a derramar sus dones sobre siervo y sierva. En el ministerio de Jesús habían muchas mujeres. Inclusive la primera persona que vio a Jesús después de resucitado fue una mujer y Jesús le dio una encomienda. O sea, no, el asunto no es en contra de la mujer ni de las mujeres. Esta edificación, quédese con nosotros para que participe del contexto de lo que vamos a hablar y que usted pueda entender concretamente de qué estamos hablando. Y le decía que aquí en 1 Corintios 14, 34 y 35, Pablo está hablando en el contexto de los dones, cómo se deben de usar. Pero había mujeres que en la iglesia de Corintio y en otras estaban dándole un mal uso a los dones. Y no lo estaban aplicando como es el deber aplicar los dones. Por ejemplo, muchas personas en las congregaciones, hay congregaciones en donde no se puede hablar en lengua, en donde no se puede profetizar, en donde si una persona intenta hablar por el Espíritu, lo sacan, lo atan y le hacen muchísimas cosas. Eso no es lo que el apóstol está hablando, sino que Pablo dice que los dones tienen un orden que debería hacerse. No se puede prohibir la manifestación de los dones, porque los dones son una bendición. Y el que no cree en la profecía está desechando a Dios, porque el profeta habla por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el encargado de manejar los dones, aunque el espíritu del profeta está sujeto al profeta. O sea, lo que tiene que aprender es lo que quiere decir. Tu don está sujeto a ti, tú tienes que aprender a manejarlo. Los dones no son para manipular, ni para engañar, ni para aprovecharse de otra persona. Bien, pero aquí en 1 Corintios se está dando que hay mujeres, y cuando se utiliza el título mujeres aquí, es importante que se diga 3 tipos de mujeres que hay en la congregación. En toda congregación, en todas, hay 3 tipos de mujeres. Bolívar, ¿y qué es eso? Tú estás hablando de que hay 3 mujeres en la congregación. ¿Cómo? Defíneme eso. Ok, mire, la definición es que hay 3 tipos de mujeres, habla la Escritura, dentro del pueblo de Dios. Entonces, cada una de ellas ocupa una función. Una no se someten, otras sí se someten, otras hablan porque se cree que es lo que Pablo enseñaba, que dice que las mujeres que tenían la costumbre en su casa de gobernar el marido, gobernaban el marido en su casa, iban a la congregación también a hablarle mal al marido y a decir cosas por encima del marido, contradiciéndolo. Entonces Pablo dice, si alguna quiere aprender
que le pregunte en su casa a su marido, pero no que lo contradiga en las congregaciones. No que sin saber, sin tener idea, o porque crea que esté manifestando un don, puede ponerse por la autoridad de todo esto. Y Pablo es bien específico, hermano, porque Pablo habla de muchas mujeres dándole una realza y dándole un honor a muchas mujeres. O sea, Pablo no es de calificativo, sino instructivo. Y Pablo le dice que hay mujeres que en la congregación no puede hablar. Pero Bolívar, es quien tú estás diciendo que Pablo dijo que hay mujeres que en la congregación no deben hablar. Pero aquí dice, las mujeres callen. Cuando nosotros leemos en las escrituras que dice, vuestras mujeres callen en la congregación, le está hablando a un grupo específico, a ciertas mujeres que eran, porque su esposo eran líderes en la congregación, pero ella en su casa eran las líderes, ella iba en la congregación y querían también manejar ese asunto. Y yo le decía que hay tres tipos de mujeres en la congregación. Por ejemplo, vamos a hablar, cuando Pablo habla aquí de mujeres, utiliza en el griego, porque quiero, utilizando la palabra en griego, y todo esto que estoy diciendo, me estoy basando en el diccionario Strong, en el griego del Strong y en el griego del diccionario Vine. Bien, hermano, Pablo está hablando aquí de una mujer, pero cuando utiliza el término mujer o mujeres, habla de gune. Lo estoy diciendo en español, tal vez en griego, yo no sé griego, pero tal vez en griego se diga de otra manera. Pero en español, gune. Gune corresponde a una mujer casada o no casada y generalmente habla de una mujer. En su mayoría habla de una mujer casada. Y también está la mujer nunfe, que es usted puede leer, según yo le voy diciendo estos nombres, y si usted lo quiere buscar en una concordancia, en un diccionario, le pongo el número del diccionario a que corresponde esa palabra. En todos los diccionarios que están del griego, la palabra tiene una numeración, es la misma en cualquier diccionario. Entonces usted en el diccionario que usted tenga facilidad, usted busca el número de esa palabra, yo se lo pongo aquí en la pantalla, usted lo puede ver y usted la investiga. O sea, él le hablaba de la mujer gune, que habla de una mujer, en su mayoría de sentido habla de una mujer casada. Y también habla de la mujer nunfe, que habla de una mujer desposada o recién casada, de una nuera. Pero en definitiva habla de una mujer desposada, o sea, casada recientemente. No como gune, que habla de una mujer, puede ser soltera o casada, pero ya de mucho tiempo. Y una mujer skeu, que es una mujer que también ese nombre es utilizado para referirse a vaso, a instrumento. Y escuo, guneskue, es una mujer que ha sido consagrada, ha sido apartada para la hora del ministerio y en su vida solamente reina el Señor. Bien, hermano. Entonces ya tenemos, primeramente les dije, como usted puede ver ahí, usted lo puede leer en la pantalla, la mujer gunes, que corresponde a la palabra griega del diccionario Strong 1135, la mujer nunfe, de donde viene ninfa, también una ninfa que me inspira, no hablando de las ninfas de los reyes, de los dioses, no, sino de una mujer, ninfa o nunfe, de donde viene ninfa, esa mujer, que corresponde al diccionario Strong 3565, y la mujer escuo, que pertenece a la palabra griega 4632, que habla de una mujer apartada, consagrada. Bien, hermano, es interesante que se conozca todo esto porque, por ejemplo, en las congregaciones, por experiencia lo digo, muchas personas dicen, hablan y muchas cosas, pero una mujer consagrada no es igual a una mujer
que porque se crea que es esposa de un líder, tiene autoridad en la congregación. Hoy en día, y lo que digo no es malo, lo que estoy diciendo es edificación, no contradicción. Por ejemplo, vemos ahora que en las congregaciones un pastor y una pastora. Antes no era así, en los tiempos apostólicos no era así. Cuando se llamaba a la mujer al hombre, no quería decir que estuviese llamando a la mujer, o cuando se llamaba a la mujer en el ministerio, usted puede leerlo en muchas mujeres que estaban en el ministerio, no quería decir que estuvieran llamados a los hombres, pero hoy, en nuestra actualidad, vemos que cuando un cierto líder se levanta y dice que es pastor, entonces ahí está la mujer y ya son el pastor y la pastora, pero a lo mejor no ha llamado de ninguno de los dos o como Dios quiera, pero la idea es esa, no quiere decir que porque se llame uno se llamó al otro. Entonces el llamado es a quien se le dio la asignación y viceversa, al que se asignó es que fue llamado y el que se llamó fue que se le dio la asignación. Y entonces está la mujer escudo, que es una mujer desposada, consagrada. No tanto habla de una mujer casada, sino de una mujer consagrada. Y eso era lo que estaba pasando en Corintios, porque había mujeres que eran cunes, que estaban tomando liderazgo por encima de los líderes de su esposo, y la mujer esqueo, que es la mujer que se mantiene sumisa, aprendiendo de su marido. Entonces, cuando Pablo le dice que aprendan de su marido en su casa, le está diciendo, compórtate para que sea una escúa, no sea una mujer gune, no sea una mujer corriente, no sea una mujer normal. Hay una parte que es media complicada, pero también Pablo habla en 1 Corintios 11 del velo, de que el hombre cuando profetiza no puede cubrirse la cabeza, y la mujer cuando ora o profetiza, que se cubra la cabeza. Le está hablando a la mujer gune, a la mujer que no tiene autoridad y sin embargo se posee de una autoridad. Y eso era lo que pasaba en la iglesia de Apocalipsis 2, que había una mujer que se decía profetiza. O sea, es posible que esos dones ella se lo estuviera inventando, pero estaba manipulando la congregación y esa mujer no se sometía a nadie. Entonces había que reprenderla, no tratarla como un vaso más frágil, como dice Pedro, porque cuando Pedro dice que la mujer se ha tratado de una manera frágil, como un vaso más frágil, como coheredera de la gracia, está hablando de la mujer escudo, no está hablando de la mujer gune. Es posible que ahí entre la mujer ninfa, porque, por ejemplo, cuando en Apocalipsis Juan dice que vio la esposa del Cordero ataviada, como una esposa como una desposada para su marido, está diciendo de una mujer, hablando de la iglesia, claro está hablando de una mujer que se somete, está dispuesta a su marido, a una recién casada, dispuesta a su marido, pero esta mujer gunes se quiere sobreponer sobre las demás y tomar cualidades que no se le han sido asignadas ni por Dios ni por la palabra. Entonces Pablo le dice a Timoteo, no la misma palabra, pero casi la misma palabra. Le dice que no permite que la mujer, ¿cuál mujer? La mujer gune, enseñe en las congregaciones, sino que permanezca callada en su casa. Eso lo podemos encontrar en la primera carta a Timoteo. Lo leemos ahora en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Lo tenemos. Primera de Timoteo 2:11 dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Usted ve, estamos hablando de la mujer gune, de la mujer ninfa y de la mujer escudo. Aquí le dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Una mujer que se somete, como la iglesia se somete a Cristo. Porque Pablo también le explica en Efesios, comparando la iglesia con la esposa de Cristo. ¿Verdad que sí? Entonces dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. En el 2:2 dice, porque no permito a la mujer
porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y entonces ahí el apóstol Pablo comienza a hablarle a la mujer. ¿De qué mujer está hablando? Está hablando de una mujer que no se somete, que no se sujeta, de una mujer gune. No está hablando de una mujer ni ninfa, ni está hablando de una mujer escudo, sino está hablando de una que no se somete, que aprende en silencio, con toda sujeción. Implica la palabra sujeción. Y porque no permito a la mujer enseñar. ¿Qué es establecer, enseñar? Establecer doctrina en la congregación. Esa cualidad no se le dio a la mujer. Y Pablo le dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán no fue engañado. Entonces ahí se va Pablo al Génesis 3 y le dice, no, Adán no fue engañado. La que fue engañada fue la mujer. El hombre incurrió en el engaño y se adherió al engaño por causa de la mujer. Entonces Pablo le hace esta recordación porque cuando la mujer toma un papel que no se le ha sido asignado por Dios, entonces comienza a ejercer, para que su autoridad se vea, comienza a ejercer autoridad sobre el hombre que está cerca. ¿Y quién es el que está más? El marido, porque se supone que el marido es un líder. Entonces la mujer comienza a ejercer dominio y comienza ese dominio a manipular en las congregaciones. Y de eso es que Pablo está hablando. No de la mujer en sí, sino de la mujer gune, que es la que toma dominio sin autoridad. Y cuando usted quiere tener autoridad dominando, entonces usted va a violar derechos, usted va a violar reglas, usted va a violar principios. ¿Por qué? Porque no se le ha dado una autoridad. Entonces, todo esto, hermano, es complicado. Y todo esto lo estoy hablando de una manera de edificación para que comprendan. Es una enseñanza, o si usted no lo quiere ver, es un compartir una palabra. Pero que hoy en día en las congregaciones no se habla de esto. Por temor a la mujer, porque es que la mujer, como la mujer de Apocalipsis 2, es una mujer que ejerce dominio sobre la congregación y el Señor trae reprensión sobre el líder. El líder, si recibió el llamado ministerial, si hay un llamado ministerial, lo recibió el hombre, no la mujer. Ah, Bolívar, pero tú eres antifeminista. Claro que sí. Yo no creo en eso de feminismo, ni en eso de machismo, sino en el orden en que las cosas son llamadas. Y hoy en día es normal ver ese espíritu jezabélico, porque cuando Juan habla en Apocalipsis, está hablando de un espíritu jezabélico que se está apoderando de las congregaciones al final de los tiempos. En el tiempo de apostasía de la iglesia evangélica, no estoy hablando de otra, no me interesa hablar de otra porque yo no pertenezco a otra, yo pertenezco a la iglesia evangélica cristiana de Jesucristo, o como usted quiera llamarle. Entonces, el llamado se le hace al hombre, no a la mujer. La mujer puede tener los dones, pero tiene que ejercerlo bien. Es depositaria de la gracia. Claro que sí, hermano. Todo eso es verdad, pero tiene que haber un orden y una sujeción para que eso no se dé. Y encontramos en el caso ya superficialmente así hablando, no formalmente, de Jezabel, que es una mujer que tomaba autoridad sobre su esposo acá. Y ese espíritu jezabélico es tremendo. Está dañando las congregaciones. La de hoy, no la de cuando Elías, sino la de hoy la está dañando. Y es hora de que eso tiene que haber regla. Y ese es el motivo de compartir esto. No contradecir ni desechar a nadie, sino de formar. Las congregaciones tienen que estar formadas en un orden, no una manipulación. Y le decía, hermano, que vemos eso en Apocalipsis 2 de una mujer que quiere manipular una congregación y le estaba manipulando. Y el líder tuvo que ser reprendido, porque el que fue reprendido fue el líder, no fue la mujer. A la mujer se le dio una sentencia de que si no se arrepentía rápido de eso, iba a caer en cama. Pero al líder lo iban a dejar fuera.
fuera de qué, del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque se estaba dejando manipular. Y todo esto tiene que haber una forma, hermano. La mujer, si el ministerio está manejándose en el orden establecido por Dios, el ministerio va a correr. Y no estoy hablando de muchas personas o de pocas personas, sino del orden de Dios. Porque que bendice Dios, el que añade personas a la congregación, es Dios. Si yo tengo una congregación y nada más encontré, a lo mejor yo no más tengo capacidad para 3 personas. Pero cuando yo tenga capacidad, cuando yo demuestre que tengo capacidad para 1000, el Señor me va a dar 1000 personas. Cuando el Señor demuestre que yo tengo capacidad para 20,000, me va a dar capacidad para manejar 20,000 personas. Pero Dios da el crecimiento según el área de trabajo, según la obediencia. Y esto es fuerte, hermano, porque hay congregaciones que quieren tener muchas personas y viene la manipulación, vienen las enseñanzas humanas para atraer personas, que es lo peligroso de todo esto. Y las bendiciones se apartan, los dones ya son muy pocas congregaciones en donde se ora para recibir los dones. Ok, la persona le gusta que hablen en lengua, porque la lengua manifiesta una cosa, pero nadie sabe, como la palabra los dice, estudiando los dones. La lengua es uno de los más importantes, pero es uno de los dones que menos edifica. Y entonces tiene que haber una educación en las congregaciones. No importa cuántos años tú tengas en la congregación, no importa si eres joven o si eres viejo en el ministerio. Lo importante es hacerle caso a Dios. La palabra de Dios está ahí. La palabra no ha pasado de moda. Quizá la costumbre en la calle estén diciendo que los hombres y las mujeres son iguales. No pueden ser iguales porque son 2 personas, aunque la mujer procede del hombre. Pero hoy en día la mujer quiere no solo estar por encima del hombre, y lo va a lograr, porque ciertamente estamos en un tiempo de apostasía. Los principios van a cambiar en la mente del hombre, no en la voluntad de Dios. Y eso va a hacer que haya mucha apostasía, muchas distracciones, mucha baja, mucha queja, mucho de todo en las congregaciones. Y esto es importante, hermano, porque nosotros tenemos que formar el cuerpo de Cristo, prepararlo para cuando Cristo venga, para el arrebatamiento, y que sea un cuerpo sano, no un cuerpo endémico, esquelético, sino un cuerpo bien formado para cuando el Señor venga, encuentre su esposa, para que el Espíritu Santo pueda trabajar con gusto. Pero el Espíritu Santo quiere trabajar de una manera y el hombre quiere trabajar de otra. El hombre no se quiere someter al Espíritu Santo, y como no se somete al Espíritu Santo, comienza a hacer las cosas como quiere. Gloria a Dios. Es interesante, es un tema que tiene mucha vertiente, hay muchos versículos que tratar, mucho de este mismo tema, muchas cosas que decir, porque son muchos los versículos que hay para hablar y mencionar. Pero hasta ahora yo solamente he querido compartir este momento y que sea un compartir o una enseñanza, un acordarme de ti, un que tú te acuerdes de mí. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por tu estar ahí. Te bendecimos en el nombre de Jesús, y que la gracia y la paz de Jesucristo estén en tu corazón, en tu vida, y que la administración del Espíritu Santo haga reverdecer en ti toda área que estuviesen seca o marchita. En el nombre de Jesús te bendecimos y declaramos una palabra de vida como el agua viva que brota del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, que tenga un feliz resto del día, que la gracia de Jesucristo rebose en ti. Y mujer, no es contra ti, es contra el enemigo. No es contra ti. Queremos que tú seas bendecida a manera que tú te sometas más a la palabra de Dios, a tu marido, a Jesucristo, porque hay un orden, hay una sujeción. Sométete y tú verás que en ti van a haber más dones, van a haber más fruto y va a haber más abundancia de palabras que broten de ti. Tú eres importante
Y tú eres de bendición al ministerio. El Señor así fue que lo estableció. Yo no puedo contradecir eso. Pero el orden se ha salido y estamos en un tiempo de mucha apostasía y tenemos que cuidar. Tú eres coheredera de la gracia, mujer escudo. Compórtate como una mujer escudo, no como una gune. En el nombre de Jesucristo, que la gracia y la paz de Jesucristo esté en cada uno de sus corazones. Lo bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por esto, tú estar ahí. Te invitamos. Estos temas no están bajo derecho de autor, por tanto tú puedes compartirlo, tú puedes darle like, tú puedes suscribirte al canal, tú puedes motivar a través de ellos si han sido de bendición. En el nombre de Jesús, yo lo dejo. Esto es palabra del Señor. Yo he querido compartir esto para gloria del Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te deseamos que tenga un feliz resto del día. Que Dios te bendiga mucho, hermano. Amén, amén.